El coaching está basado en procesos de desarrollo humano. Trabaja con las personas independientemente de sus creencias religiosas o filosofías personales. Se basa en dos elementos motivadores de las personas: la autosuperación y la autorrealización. El coaching de vida es el arte de facilitar el desarrollo potencial de las personas para alcanzar objetivos coherentes y cambios en profundidad. En este proceso, el coach ayuda a las personas a esclarecer sus metas, ya sean personales o laborales, y a ponerse en camino para alcanzarlas. En esta edición de Agentes de Cambio, tenemos con nosotros a un coach de vida y espiritualidad desde Chile, y que nos aceptó la invitación para platicar especialmente sobre el tema donde se ha especializado, las adicciones. Bienvenido, Javier González. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Tremendo placer. Pues mira, empecé con esta introducción sobre el coach, o el coaching, que es entrenador, prácticamente sería como la traducción, ¿verdad? Porque, bueno, en esto es donde tú te has especializado. Platícanos de tu trabajo, cómo comienza, platícanos un poco de ti para entrar en el tema de las adicciones. ¿Por qué elegiste ser coaching, y especialmente en tema de adicciones? Mira, la verdad es que la palabra coach es súper amplia ahora, en estos momentos. Parte todo, ¿cierto?, desde el coach ontológico, eh, fundado, ¿cierto?, por Julio Laya también, que es una eminencia, ¿cierto?, dentro del coach. Y luego empiezan a salir un montón de ramas de coaching, ¿cierto? Eh, yo elijo el coach de vida porque de alguna forma no necesita una certificación, una capacitación. De alguna manera es algo que uno va generando a lo largo de la vida de uno mismo. La verdad es que la palabra coach es solamente un título, ¿no? Es algo que para identificar algo, pero cada uno finalmente, yo creo que la persona que hace coach lo puede hacer de manera muy distinta. Yo pienso que tiene que ver mucho con la visión de la persona, de cómo ha superado por lo general sus propios dolores y sus propias adversidades, y las va también manejando a lo largo de su vida. Y es un trabajo muy espejo. ¿Por qué? Porque la persona, el coachee, se supone, la persona que está tomando el coach, de alguna forma se va reflejando en el coach sus propios potenciales y debilidades para poder empezar a tomar decisiones en su vida. Y bajo ciertas herramientas, finalmente el coach le muestra a esta persona qué potenciales tiene que no veía, de los cuales se puede asir para poder salir adelante o poder también ver un camino más amplio, más luminoso, ¿no? No es sencillo, pero es muy lindo cuando se logra el objetivo, pero sobre todo el objetivo también tienes que lograrlo uno, yo creo que con la persona con la que está asistiendo, porque el trabajo finalmente es mutuo. Uno aprende constantemente, uno está aprendiendo, uno no puede, no es como dar clases de algo o instruir a alguien, es muy por el contrario, es ir trabajando con un otro también para ir creciendo uno. Y especialmente, ¿por qué eliges las adicciones? Finalmente, yo creo que todos, de alguna manera, vivimos sufrimiento en nuestras vidas, ¿no? Vamos creciendo y vamos acumulando experiencia y vamos acumulando momentos tristes y felices. Y yo creo que, pues bueno, creo que muy pocas personas podrán decir que no han sufrido en su vida, ¿no? Pero ¿por qué eliges las adicciones? Yo tuve problemas de adicción hace unos años atrás. Estuve un buen tiempo tratando de salir, algunos años también tratando de salir y rehabilitarme, con intentos fallidos, con recaídas. Eh, Aunque de alguna manera pienso que el proceso de rehabilitación a veces tiene los fracasos, son parte también del proceso, si es que uno lo puede tomar así también, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo entraba en una comunidad, terminaba, me mantenía abstinente durante unos meses y luego recaía, pero finalmente llega un momento final donde toco fondo directamente y decido dejar de consumir para siempre. Y es una de las cosas que es un compromiso, y por lo general la persona que tiene problemas de adicción siempre falla con los compromisos propios, ¿no? Y esta vez me mantuve firme, sin dar mi brazo a torcer, ni mi alma, ni mi ser, ante cualquier adversidad, aunque la tierra y los cielos se levanten en mi contra, seguir adelante y de alguna forma empieza a hacer sentido el por qué tienes que mantenerte abstinente y por qué te estás rehabilitando, hasta que la adicción finalmente empieza a pasar a otro plano y empiezas a ver tu vida y que la adicción finalmente es la punta del iceberg, es un síntoma de toda
este constructo, ¿cierto?, de emociones y de formas de pensar que uno tiene en la vida a nivel inconsciente, y empezar a trabajar en uno, a conocerse, y dije, lo que falta acá en el mundo, creo yo, es acompañamiento, contención y guía a las personas que han pasado por este flagelo, digamos, y este infierno que son las adicciones. No así como un psicólogo y un psiquiatra, que son fundamentales en la recuperación, son herramientas fundamentales. Yo creo que una tercera patita de este triángulo, para conformar el triángulo, vendría a ser este coach en adicciones, que es el que acompaña a la persona, al adicto en recuperación, día a día, como una especie de amistad, ¿no?, que forma para no trabajar solamente una vez a la semana en terapia psicológica y con el psiquiatra en la parte farmacológica, sino que también en este coach que es el que lo va, digamos, entrenando, ¿no? Para integrarse, para que no los deja solo, que cualquier cosa está ahí, le va mostrando también sus potencialidades más al día a día, ¿no? Eh, entonces creía que esta es una profesión nueva, digamos. Hay otras personas también que se les ha ocurrido. He visto también amigos que he visto por Facebook o por Instagram que dice coach en adicciones. No fui el primero que se le ocurrió ni nada por el estilo, yo no lo fundé en lo absoluto, pero seguramente a muchos se nos ocurrió porque a lo mejor hacía falta, ¿no? Eh, y ver la adicción, ¿cierto?, desde otro ángulo, creo que es súper importante, creo que tampoco hay. Esto de facilitar también al codependiente la manera de poder ver la enfermedad de su familiar o de la persona que ama desde una manera distinta. Eh, Muchas veces este flagelo de la adicción, ¿cierto?, agarra todo el círculo familiar, todo su entorno, hijos, familia completa, y muchas veces esas personas están muy desorientadas con respecto a lo que está sucediendo, y no se dan cuenta que ellos también están enfermos de alguna manera, y son partes del adicto, y no saben qué hacer cuando ese adicto ya no está, o está en un centro de rehabilitación, no saben si prestar ayuda, no saben qué hacer, se sienten también solos, desamparados. Hay un montón de confusión también a nivel emocional del codependiente, del coadicto, y creo que ahí encontré un, un lugar donde acompañar, más que incluso a veces el adicto en recuperación, sino que el familiar es el que más pide ayuda, ¿eh? El familiar es el que más llama. Muy por general, la persona que tiene problemas de adicción pide ayuda o escribe y necesito ayuda, pero como para salir del paso un poco, de la angustia. Eso no tengo yo las competencias como a veces para, para contener. En un primer caso sí podríamos contener a una persona que está en problemas de adicción, pero no estoy en la capacidad, no tengo las competencias para poder, cierto, internarlo, ni hacerle sesiones psicológicas, porque no lo soy. Pero sí yo creo que a los familiares, ese es ese es mi lugar, ¿vale? Porque de alguna forma también me toca, ¿no? Y lo viví con mi familia en su tiempo, con mis hijos, y creo que es súper, súper necesario en estos momentos. De alguna manera, al asumirte como un coach de vida y especializado en adicciones, de alguna manera te ha permitido ayudar a otros. El ayudar a otras personas, ¿cómo te ha servido a ti? También es como parte de tu proceso de recuperación o de mantenerte bien, ¿no? ¿Cómo es esta parte de ayudar a otros? ¿De qué nos sirve? Mira, fíjate que en una de las cosas que le pasa al adicto es, o las preguntas que se hace el adicto es mucho de esto, ¿qué estoy haciendo en esta vida? Incluso no el adicto, muchas personas que están pasando por problemas de proyecto de vida, de sentido de vida, se cuestionan constantemente qué estoy haciendo parado en este mundo y en esta realidad. ¿Qué me toca hacer? ¿Para dónde voy? A veces trabajamos, ¿cierto?, 8 o 9 horas diarias, todos los días, ganando dinero para estar un par de días con la familia y luego empezar un día lunes nuevamente. Y empieza a tornarse en este sistema de alguna forma, todo está encadenado, este sistema económico, ¿cierto?, de consumo, material y todo, empieza a hacerte de alguna forma esclavo, aunque uno no lo vea, aunque uno no lo sienta, pero uno se siente esclavo, se siente que está ahí. Y, y creo que yo también fui parte de eso, creo que lo soy también todavía en gran parte porque necesito trabajar, evidentemente, como todo el mundo, pero me doy cuenta que es en el servicio donde encontré mi propósito, mi sentido de vida.
yo soy, bueno, yo creo en la fe Bahá'í, soy Bahá'í, y el principio básico de la fe Bahá'í es que de una forma la humanidad debe mantenerse unida hoy en día. Hoy se debe mantener unida y el propósito del ser humano es unirse. Eh, Hay una analogía muy hermosa que habla acerca de un cuerpo, ¿no? Que es la humanidad, y nosotros somos sus células de este cuerpo de la humanidad. Y una célula no sirve para sí misma, no encuentra su propósito para sí misma. Una célula tiene que servirle a la otra y la otra se sirve para sí misma para mantener este cuerpo vivo. Cuando una célula está enferma o está muriéndose, todo el cuerpo se ve afectado finalmente. Esto lo creo yo lo que pasa con la humanidad. Entonces encuentro en esta analogía un propósito tremendo, donde digo que finalmente el propósito no está en mí de mantenerme vivo como individuo, sino que mantenerme vivo a mí para también mantener vivo a un otro, a mis hijos, partiendo por mis hijos, mi familia, a las personas que amo, y empezar a salir un poco, ¿cierto?, del antejardín de mi casa o de donde sea, y empezar a preguntar por el vecino, que también hay un otro, con necesidades muy parecidas a las mías, al vecino del frente, cuando uno va en un ascensor. Uno piensa que vive solo en el mundo y está medio loquito, y me dice, ¿la gente pensará muchas veces lo mismo que yo? Claro que sí. Muchas veces los problemas son muy parecidos a los que tenemos. Y problemas existenciales, esto de cuestionarnos qué estamos haciendo en esta vida, para dónde vamos. Y encontré a través del servicio un alivio, porque ya directamente no descansa en mí la vida. El final de la vida no está en mí solamente. Entonces es un tremendo alivio. Me saco una mochila de que tengo que estar generando dinero y darle a mis hijos comodidades, y salgo de ahí un poco en esto de servirle de una manera amorosa, a nivel de contención, emociones, ayuda, que es lo más importante finalmente. Sin eso no tenemos nada, de nada de lo material sirve. Entonces, en eso estoy creciendo, estoy recién empezando también. Llevo un año recién dedicado exactamente a lo que es el coaching en adicciones, pero digamos capacitándome en temas de adicción. Creo que siendo una persona con problemas de adicción, fui a la universidad de las adicciones. Durante Sí. 4 años tratando de salir, es como haber ido a la universidad de las adicciones, terapia tras terapia, cómo se maneja un grupo, y eso uno empieza a enriquecerse finalmente. Y ahí te das cuenta que muchas veces los títulos de técnico empiezan, está perfecto, es maravilloso que existan títulos de técnico, pero ahí se empieza a ver también que necesitamos nutrirnos unos de otros con respecto a sabiduría, experiencias, en fin. Qué valioso lo que dices, Javier, porque, bueno, por el lado de la analogía me encanta, porque creo que sí nos hemos convertido un poco egoístas, un poco pensamos en nosotros, en nuestras necesidades, lo que queremos, lo que deseamos, mucho, mucho a partir del deseo, el consumo, en fin. Pero también seguramente tenemos este lado de tener la conciencia de, pues, de que no estamos solos o solas en este mundo, ¿no? Está el vecino, la vecina, la familia, y tenemos que ver por los otros. Y qué valioso que también encuentres en ayudar a otros esta sanación, digamos, ¿no? Cotidiana, seguramente. Y bueno, yo veo los centros de rehabilitación, pues nosotros estamos en Sonora, México, al noroeste del país. Tú estás en Chile, ahorita nos platicas un poco más de allá. Y bueno, tenemos centros de rehabilitación que tienen, bueno, están las clínicas que son como con los profesionales, digamos, de la salud, psicólogos, psiquiatras, todo ya un complejo más armado, digamos. Y hay otros tipos de centros que seguramente sabes de ellos, en los que a veces son los propios exadictos, como se les llama, aunque no sé si se llega a ser un exadicto de manera formal. Bueno, sí, ¿verdad? Ahorita me dices. Quienes están a cargo de estos centros, y de pronto lo hacen porque, eh, viendo el lado positivo del tema, porque saben de lo que se trata, lo han vivido en carne propia. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta situación? De que de pronto sean las personas que viven en carne propia esto quienes puedan como liderar, digamos, y apoyar especialmente a las personas que viven con el consumo de sustancias tóxicas y que están luchando contra eso. Y bueno, otro tema súper importante también, el de la familia, porque como dices, a veces la familia se queda un poquito como observando todo y viendo al enfermo, sin darte cuenta que pues hay una enfermedad en casa también, ¿no? Claro.
Es una enfermedad muchas veces silente que parte desde antes y finalmente explota con la adicción. Yo pienso que es la enfermedad de las emociones, la enfermedad del ser, y que finalmente explota con la persona adicta, digamos, ya que no puede Sí, salir, digamos. Pero ya esto parte desde mucho antes, por eso hay que tener mucho ojo. Muchas veces nos vemos, ¿cierto? Finalmente sorprendidos, pero ¿cómo? Si no se veía venir, ¿cómo si no tenía problemas ni nada? Sí, muchas veces es muy silente, es muy silenciosa, puede partir desde una depresión, desde trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos, en fin, y fíjate que de 2 a una persona cada 10 genera una adicción. Y es como jugar a la ruleta rusa, muchas veces se prueba, uno se entretiene, pero uno no sabe si va a ser adicto, el adicto no decide ser adicto. así Y en es. esto, y en esto de que tú me dices con respecto a que es importante de que las personas exadictos, ¿no? O adictos en estado de latencia, eh, en reposo, de alguna por así decirlo, ¿no? Por poner un nombre, puedan ayudar a otros. Yo pienso que es fundamental. Y pienso que la parte técnica es fundamental. Yo pienso que en esto de instruirse a nivel técnico, pienso que es súper importante ser un profesional con respecto a eso, porque hay técnicos en rehabilitación, ¿cierto?, de drogas. Tú vas a la universidad, haces un curso de un par de años y recibes una tecnicatura, acá en Chile por lo menos, y pienso que es maravilloso, una carrera genial. De hecho, que voy a empezar a hacer, yo creo, también, porque creo que es súper importante en el tema de formación técnica, pero creo que la parte, evidentemente, la esencia y lo fundamental tiene que ver mucho con la parte experimental. Eh, es así, digamos. Creo que es eh, difícil. Creo que una persona que tuvo problemas de adicción, que pasó por aquel infierno, te puede contar mucho mejor de cómo es el infierno, como una persona que fue a la guerra. Yo te puedo inventar cómo es una guerra por lo que he visto en películas, pero un veterano de la Segunda Guerra Mundial tengo que escucharlo, porque finalmente él es el que estuvo ahí en la guerra. Y quizás podemos nutrirnos juntos, ¿no? Y aprender juntos. Esto no tiene que ser un técnico y un exadicto y, no, yo sé más que tú o tú más. Yo pienso que aquí, por eso yo pienso que hay que unirse Ujú. en esta muchas veces lucha de egos, ¿no? Eh, unirse, saber, instruirse para que la sociedad esté mejor. No de esto de yo sé y tú no sabes, y yo sé más que tú, y la verdad que tú no tienes idea de nada, y empiezan estas cosas, estas críticas de la... Y finalmente está la persona que necesita ayuda mirando cómo pelean Claro, los dos que quieren ayudar, y nos quedamos nuevamente en el ego, ¿no? Entonces, pero nos falta, estamos un poco como bebés también, estamos partiendo, tratando de entender, fíjate que hace unas décadas atrás, poquitas décadas, la adicción se ve como una enfermedad mental y es asumida como la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad mental. Antes en Estados Unidos era penado por la ley, por ejemplo. Si tú eras adicto, preso. ujú, Eh, porque era amoral, es antiético, estás haciendo, digamos... En fin, entonces estamos recién aprendiendo como personas. Lo que sí me llama mucho la atención es en esto de que yo creo que el exadicto, o el adicto en latencia, el adicto en recuperación, o ya el que pasó por el flagelo y decide ya renovar su vida, eh, debería al menos generar un cambio en al menos un alma en su vida, con respecto a contarle su experiencia y prevenir al menos con alguien, al menos con su familia o con alguien. Creo que esto de salir adelante, uno debería devolverle un poquito la mano a la vida, de que le da la oportunidad de poder renacer. Cada persona, cada exadicto, yo creo que debería hacerlo, como cuando a veces el Estado te da un crédito para que puedas estudiar y tú tienes que devolverle al Estado, acá en Chile al menos es así, ujú. deberías como de Genial. alguna forma prestarle servicio, ¿cierto?, a la humanidad, porque es una oportunidad. Aparte de que tú hiciste todo el trabajo y todo, pero no sé si todos tienen la oportunidad de rehabilitarse. Y ahí en México, yo tengo muchas amigas de allá de México que me han hablado dentro de los encuentros de contención emocional que fundé a principio de año, que es maravilloso, un grupo de amigos, digamos, que fundé, ¿cierto?, que han ido entrando de a poquito personas familiares que tienen problemas de adicción. Muchas personas son de México y mucha gente me llama preguntándome y pidiéndome ayuda con respecto a cómo hacer. Y ahí me empecé a instruir que lo que son los anexos, qué son las, eh, Las las clínicas. comunidades terapéuticas, las clínicas, y
finalmente te terminas dando cuenta de la brecha a nivel social que existe, en esto de la división a nivel social. Los que tienen dinero se salvan, los que no se mueren y terminan en un anexo muchas veces golpeados, Sí. muertos o más adictos de lo que eran a veces. No todos los anexos, no quiero decir eso, quiero decir que existen también. Así como hay comunidades terapéuticas que son nefastas, también hay buenas, digamos, y es así. Porque también está el lucro por detrás, ¿no? Hay un poco de lucro también, y Así eso es. Ujú. y nos toca a todos como países, me parece. Y en todo el ámbito de la salud, me parece también, ¿eh? Hay un poco de lucro, ¿no? O bastante, puede ser también. Pero creo que, es que como te digo, estamos recién partiendo. Y Ay, qué bueno. cuando no tomemos conciencia de que finalmente somos todos y todos necesitamos de la salud del otro para vivir yo también, como lo que pasó con el COVID, que nos vino a dar una gran lección, pasa lo mismo a este nivel. Yo necesito también generar un estado emocional en un otro de buena manera para que de alguna manera estemos los dos sanos. Y debemos, yo creo, generar cambio. Y la prevención, yo creo que es, la prevención en la familia, yo pienso que es básica. Más que esto de andar apagando incendios con un adicto ya que no quiere vivir. Ujú. Y la cantidad de recursos que se destinan, ¿cierto?, al hecho de salvar al adicto y elige vivir sin drogas, no te drogues, o no sé, o destinando plata en subsidios, ¿cierto?, en comunidades terapéuticas y todo. Yo pienso que, y soy un convencido que desde el primer año de grado del colegio deberían empezar a hacer clases de empoderamiento emocional y empoderamiento espiritual o conciencia espiritual, donde el chico está a los 12 años del colegio con una materia o un ramo todos los años de empoderamiento emocional para conocerse a sí mismo y en la conciencia espiritual para conocer al otro, ser compasivo con un otro, ser empático con un otro, ser generoso y honesto, y también ciertos, saber qué me pasa cuando estoy enojado, cuando estoy triste, poder saber qué es la tristeza, qué es la pena, ¿cierto? Qué es la rabia, qué es la ira, qué es el enojo, cuáles son los estados de ánimo. Sí, sí, tienes mucha razón. Fíjate, te escuchaba esta propuesta que hacías hace poco también en Reductiva 21, que ahorita nos platicas un poco más de lo que haces. Y efectivamente es bien curioso porque estos temas no se tocan en la escuela, creo que se tocan en la familia, pero quizás no con todo el contexto de lo que sería como estar muy atentos, ¿no? A la reflexión de tus emociones. Estamos como muy sueltos, ¿no? Como viviendo la vida al momento. Y qué difícil es trabajar con el problema. No se trata de rendirnos, porque finalmente estamos en eso, trabajando ya con las personas que sufren la adicción y las familias. Pero qué importante la prevención. Nos ahorraría tanto dinero, tanto sufrimiento, tanto, no sé, es súper difícil. Y yo pienso que la prevención también, aparte ya no estaríamos preocupados por el hecho de estar más que el tema del dinero, porque la prevención no es decirle no te drogues, no es decirle no fumes marihuana, porque eso es insuficiente. Tenemos que, mira, fíjate que si empoderamos a la sociedad a nivel emocional y a nivel espiritual, y cuando digo espiritualidad no hablo de religiosidad, hablo acerca de la espiritualidad con los atributos espirituales inherentes al ser humano, como el amor, como gran energía y potencia, que de ahí parte, ¿cierto?, la honestidad, la veracidad, la generosidad, la empatía, ver a un otro, la resiliencia, la capacidad de ser resiliente, en fin, la constancia, la paciencia. Si eso lo generamos y hacemos a un chico empoderado, y empoderado de sus emociones, y que genere un autoconocimiento, a este sistema no le conviene, en lo absoluto. Y menos al sistema económico. Se cae a pedazos si tenemos una sociedad empoderada de sí misma. Entonces ya ni siquiera el problema, ni siquiera ya hablaríamos de adicciones. Ni siquiera tendríamos que andar cuestionándonos si fumar marihuana o no. Porque ya directamente habría una elección del chico a los 15 años, ¿sabes qué? Ni siquiera me lo cuestiono. Definitivamente Así no es. quiero, no me Ujú, interesa. No me ujú. interesa estar evadiendo una realidad porque la realidad ya la conozco y prefiero esto. Pero es un ideal, en realidad sería maravilloso. Pero creo que, como te decía, la brecha a nivel social acá en Chile también es tremenda, donde unos pocos pueden salvarse y que son dueños del país y la gran mayoría no se puede salvar porque no tienen los medios económicos.
hasta cuando no logremos pararnos enfrente de esto y renunciar a ciertas cosas, a ciertas zonas de confort y comodidades por lo general, no vamos a lograr ver un cambio. Vamos a tener que renunciar a cosas cómodas, como por ejemplo la casa con piscina y el auto deportivo como un fin. Deberíamos verlo como un medio. Cuando ya no nos desesperemos por lograr cosas materiales y empezar a renunciar a, a estas comodidades, porque estamos devastando un planeta también. La cantidad de fábricas y todo por tener todo instantáneo y aquí mismo en la casa. Desde los desechos, desde los tarros, desde tener un café instantáneo, ponemos una capsulita y esa capsulita de café, mientras otras hacen una tonelada y toneladas y toneladas de desechos. Y eso tiene que ver con la concientización del ser humano, la concientización con un otro, la concientización del medio ambiente, y todo va unido. No es la concientización ecológica. Si yo tengo concientización de mi medio, donde estoy viviendo, y de que amo a un otro, yo lo cuido, y por lo tanto cuido el medio ambiente. Por lo tanto, ya es inherente el hecho de tener conciencia ecológica. Si todo va unido, no es una cosa, yo tengo conciencia en esto y en esto. Cuando uno tiene conciencia, uno concientiza en el aquí y ahora, directamente se abren todas las puertas. Creo que ese es el concepto, ¿no? El fundamental, conciencia. Tomar Conciencia. conciencia de nuestro autoconocimiento, del medio ambiente. Realmente, pues sí, no estaremos hablando creo que de ningún problema, ¿no? Creo que estaremos hablando de si me voy con mi mamá o mi papá a disfrutar el día. O sea, esos serían los problemas, a lo mejor, ¿no? Eso. ¿Con quién voy? ¿Con quién me Sí. voy? O no sé, o ¿qué hago hoy? Más que en el hecho de que estar cierto preocupado un fin de semana, me van a despedir, tengo una deuda estoy endeudado a 20 años con algo que no sé, en fin, son preocupaciones tremendas que incluso Ujú. pueden llegar hasta el suicidio, fíjate. Claro, Ah, sí. Ujú. Entonces, bueno, hablamos de utopía, hablamos de algo que a lo mejor vemos muy lejano, pero bueno, hay que caminar hacia eso. Y es que importante, pues ahora sí que tomar conciencia de que necesitamos tomar conciencia. Javier, platícanos del lugar donde vives, estás en Chile, platícanos de ti, de tus proyectos, en qué estás trabajando. Yo veo que, bueno, la pandemia tiene muchas lecciones dolorosas y también algunas, yo les diría cachetadas ¿no? Así de que ubícate, estabas dañando el planeta, ubícate, qué era importante para ti, creo que nos vino a mover, pero creo que también una de las fortalezas, digamos, es que nos conectó, podemos charlar. Estaba el Facebook, pues, pero quizás no te hubiera conocido si yo no hubiera visto estas sesiones en vivo, estos Zoom, estas reuniones que se hacen y veo que se ha abierto la posibilidad de poder hablar con gente de América Latina, no sé si de Europa tengas así como gente con la que se conecte, yo creo que principalmente América Latina. Entonces, platícanos un poco de Chile, ¿cómo está la situación de las adicciones allá? ¿Qué estás haciendo? Y cómo la pandemia de alguna manera te permitió generar algunos lazos más allá del territorio donde estás. bueno, el año pasado empecé a formar una fundación para los chicos que viven en poblaciones vulnerables, de vulnerabilidad social, eh, para ayudarlos, porque fíjate, muchos chicos salen del colegio y se van a las plazas a fumar marihuana o a beber alcohol y no quieren irse a su casa, prefieren estar, digamos, haciendo esto, y no quieren irse a su casa no porque no les guste muchas veces, sino que, o sea, no les gusta, pero porque hay un padre golpeador, o porque hay una madre que los violenta, o una madre alcohólica, en fin, una familia disfuncional o una familia que no, el chico no quiere estar en su casa. Entonces, la idea de la fundación era formar un hogar integral donde el niño y el chico joven, ¿cierto?, quiera ir a este lugar, que tenga educación integral, donde pueda ir a hacer sus tareas si quiere, donde aprenda sustentabilidad, por ejemplo, tenga un huerto, haga actividades los fines de semana, se forme un grupo de amistad sano, libre de consumo, y sobre todo esto es lo que habíamos hablado, de generar conciencia a nivel emocional, para que él finalmente no elija el camino de la adicción, sino que elija su propio camino empoderado de sí mismo de alguna manera, y herramientas espirituales también por sobre todo. Entonces esa era la idea de alguna forma de la fundación, pero lamentablemente llega nuestra pandemia maravillosa a cambiar y a revolucionar el mundo de hoy, y se tuvo que suspender todo, desde que las municipalidades para dar los permisos, todo se tuvo que suspender,
Entonces me vi encerrado en mi casa y como muchos nos vimos encerrados en nuestras casas y ahora ¿qué hacemos? Porque sobre todo las personas que somos independientes no sabíamos qué hacer. Así que me tuve que sumergir en el mundo de la cibernáutica y empecé a generar una página donde empecé a forjarme y a capacitarme como coach de vida y me traté de especializar, ¿cierto?, con todo lo posible en el tema de las adicciones, pero de cabeza, ¿eh? Y empecé a dar charlas por Facebook, en vivo. Conocí a una persona que se llama Daniela Scuderi, que es consultora psicológica de Buenos Aires, y charlamos. Ella también estaba muy, ¿cierto?, muy motivada a ayudar, y formamos los encuentros de contención emocional, que se dan todos los lunes y jueves a las 20 horas, Chile, Argentina también tenemos la misma hora, a las 20 horas, los lunes y los jueves, donde empezaron a entrar personas a llamar y empezar a integrarse. Esto se da por Zoom. Y las personas que empezaron a integrar este grupo no eran precisamente de Chile, sino que eran de Argentina, de México, de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de toda Latinoamérica, de México, obviamente. Entonces, salí un poco de Chile, prácticamente. Se llenó de Latinoamérica, entonces rompimos fronteras de alguna manera, ¿no? Y se llenó. Ahora hay casi 45 personas, casi 50 creo en el grupo ya de WhatsApp. Eh, eh, Personas que se van yendo, pero hoy hay muchas personas que continúan un proceso, ¿vale? Y sobre todo personas familiares, madres o esposas eh, con familiares con problemas de adicción. Y personas exadictos, digo, en recuperación, que conforman este grupo de contención emocional, que es maravilloso porque vamos creciendo. Te juro que ha sido una experiencia tremenda. Hay personas que han cambiado del cielo a la tierra. Y bueno, de esta idea nacen los talleres de los días sábados. Y empezamos a hacer talleres, por ejemplo, de espiritualidad y adicción, cómo una persona adicta, apelando a su aspecto espiritual, puede salir de su adicción, cómo el 80% o el 70% de las personas que tienen problemas de adicción hasta la delincuencia salen por la espiritualidad de ese mundo. O sea que la espiritualidad es súper súper potente para poder recuperarse. Eh, También empezamos a hacer talleres de concientización, de la liberación del ego, meditaciones guiadas, y así empezamos a hacer talleres hasta que conocí a un compañero, amigo, Pablo Martín Rossi, que me invita a ser charlista del primer congreso de adicciones en pandemia, y empecé a hacer esta charla, ¿no? Luego nos comunicamos y empezamos a trabajar, a hacer workshop en Argentina, los días sábados, talleres también, y ahora estamos organizando el primer Congreso Internacional Uniendo las Américas, que tenemos también cierto invitado a Blanca, que va a ir, va a estar invitada. Esto es el 12 de diciembre, desde las 12, desde las 12 a las 20 horas del día, 8 horas de congreso, va a ser una maratón tremenda, donde hay 5 mesas, ¿cierto? Desde la salud mental, la vida sana, el proyecto de vida, la adicción en la adolescencia, la adicción en la tercera edad, las mujeres y la adicción también. Entonces, con distintos exponentes, y empezó a crecer esto, eh, mucho trabajo, porque todos los días hay que estar, digamos, me llegan mensajes de repente a la 1 de la mañana o a la hora que sea, pidiéndome ayuda, una madre desesperada porque su hijo se está muriendo, porque su hijo Claro, se fue de la sí, casa, o porque su marido no para de beber. Hay mucho dolor, mucho dolor. ¿Cómo no ayudar? ¿Cómo no servir? claro. ¿Cómo no hacerlo? Mira, aunque sean pocas lucas, poco dinero, aquí se dice luca al Ujú. dinero, aunque sea poco dinero, pero bueno, si tenemos la oportunidad de poder hacerlo, vamos para adelante. O sea, es así, ¿no? Como sociedad, yo quiero un mundo mejor para mis hijos, para mí, ¿qué mundo le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué padre también voy a ser para mis hijos? Pienso también a través del ejemplo del servicio, es indispensable que ellos aprendan a servir también a su comunidad y a un otro. Eh, entonces hay que un poco dejar un poco la comodidad, ¿no? También. Para mí es un tremendo honor. La verdad es que, bueno,
tú, digamos, también Blanca y otras personas también me han llamado a programas en México o entrevistas, y es impresionante cómo me doy cuenta que esto es un problema transversal. No hay, aunque yo nunca haya estado en México, podemos conectarnos a través de ese dolor. Así Aunque nunca es. nos hayamos visto, podemos conectarnos a través de ese dolor, sentirlo y poder conversar desde ahí. Y creo que es algo maravilloso tener la oportunidad de poder exponer mi experiencia, ayuda y por sobre todo, más que todo, la prevención con respecto a las consecuencias. O sea, sería maravilloso personas que están decidiendo empezar a consumir arduamente o que están tratando de probar. Yo creo que muchos jóvenes deberían ver el foro y partiendo por esto de las consecuencias, porque de alguna forma voy a contar, ¿cierto? Aparte de las consecuencias que tienen a nivel fisiológico, a nivel familia, a nivel social, a nivel todo, a nivel vida. Es una decisión empezar a consumir. Es una Así decisión es. Ujú, muy, muy compleja, ujú. aunque sea por entretención. Es un camino y es como jugar a la ruleta rusa. Uno no, como digo, el adicto no decide ser adicto, porque pueden haber componentes genéticos, pueden haber componentes sociales, a nivel familiar, ¿cierto? A nivel emocional, que pueden generar y detonar en una adicción. Y luego ahora Entonces, las drogas son más potentes. Bueno, la adicción, que es el uso, el abuso y la adicción, ya una adicción a veces se te llega mucho más rápido de lo que te llegaba hace unos años, ¿no? Que podía pasar no sé cuánto tiempo de aquí a que se generara una adicción, pero como dices, no es tampoco una receta única, puede variar de persona a persona, ¿no? una persona se puede volver adicta mucho más rápido que otra. Sí, De hecho, ningún adicto yo creo que se parece a otro en el sentido de su proceso de la adicción. Puede haber similitudes, pero aunque la enfermedad es una sola, todos los casos son distintos. Todos los vimos de distinta manera. Hay personas que generan adicción mayor, aunque son los menos, pero por lo general la juventud es la que desarrolla más rápido una adicción, eh, pero sobre todo cuando tenemos problemas emocionales, cuando tenemos trastornos obsesivos, por ejemplo. Si tenemos trastornos obsesivos, tenemos altas probabilidades de ser adictos. Altas probabilidades de ser adictos. Si tenemos trastornos obsesivos compulsivos, tenemos altas probabilidades de ser adictos. Si tenemos incluso de la parte genética, si tuve familiares alcohólicos, también puede ser un apoyo para generar una adicción. Entonces es súper complejo. que de ahí me llevas a dos temas, que bueno, por un lado la salud mental, es creo que yo lo he insistido mucho en los programas previos, que realmente no es un tema que atendamos debidamente. No solemos ir a ver cómo está nuestra salud mental. Esperamos a quizás haya algún problema para decir, bueno, eso está raro, y nos resistimos a ir a un psicólogo o un psiquiatra menos, ¿no? Hay Sí, una reserva muy fuerte, un estigma muy fuerte. Y por otro lado, está este consumo tan legal, el del alcohol, el del cigarro, que bueno, pues es legal, entonces se puede, y entonces ahí, como si fuera una carretera sin semáforos, ¿no? Así, vía rápida, se van los chicos y las chicas. sí. Eh, Es así. Bueno, qué lamentablemente complejo. pasamos por esto, ¿no? Sí, es súper complejo, pero pienso que también al sistema le sirve tener botillerías abiertas y tener el alcohol que sea legal. Al sistema le sirve mantener adormecido las Claro. emociones, mantenernos adormecidos como así, más dominados. Eh, Acá, por ejemplo, para las fiestas patrias es un desmadre. O Ujú. sea, realmente son 4 o 5 días de lanzarse a beber alcohol. Asados, barbacoas, no sé cómo le dicen allá en México, También. y Carnita mucho, asada. claro, y mucha cerveza, y alcohol, y fiesta, fiesta, porque eso es la vida. La vida hay que disfrutarla porque es una sola. Y te venden eso, ¿no? Te venden que así hay que disfrutarla de alguna manera. A todo lo que tenga que ver con los placeres sensoriales, desde el olfato, el gusto, que te afecte tu circuito del placer, te lo venden, pero con cinta y un moñito arriba y dice, consúmalo, le va a hacer bien, porque la vida es tan desagradable, la vida es tan de mierda, perdón por la palabra. Ujú. ¿Por qué no embriagarse? Emborrachémonos, que hay que disfrutarla. Ese es un lema, un dicho que nos ha traído muchas consecuencias, ¿no? Esto de vamos a Y, disfrutar la vida, esto de endiosar también a los ídolos rock and rolleros, de
de esto del desenfreno, del abuso, de los excesos, pero también porque hay mucha pena, pienso yo. Mucha falta de propósito y de sentido, y hay mucho dolor a nivel social, mucho abuso a nivel emocional desde parte de la familia, de padres abusadores de sus hijos a nivel emocional, padres egocéntricos, padres narcisistas, padres que hacen dependientes al hijo, a los padres, en fin. Pero eso yo pienso que tiene que ver mucho con el empoderamiento emocional. Así como, y no es un culpable, el padre es responsable, sí, pero tampoco lo sabe, nunca lo supo. También fue criado así, y así nos vamos encadenando hasta que, pero yo pienso que alguien tiene que ponerle el pie a la puerta para que no se cierre. Alguien le tiene que poner el pie. Y nosotros tenemos que ser agentes de cambio, generar agentes de cambio. ¿Y cómo podemos generar agentes de cambio? Concientizando acerca de la empatía y la generosidad. ¿Por qué yo voy a querer cambiar a un otro? ¿O por qué ayudar a cambiar a un otro? No me interesa. Si yo soy feliz yo. ¿Cómo generar agentes de cambio si no generamos empatía o generosidad o atributos espirituales? ¿Por qué yo voy a querer cambiar el mundo si yo con mi casa estoy feliz? Que el mundo arda afuera, da lo mismo. Yo en mi casa estoy feliz con mi PlayStation, mis cervecitas, y para eso trabajo y me gano el dinero. Eso Así es lo es. que, eso es lo que de alguna forma nos está hundiendo como sociedad. Yo nos damos cuenta con el COVID, ¿no? Que tuvimos que empezar a cuidar al otro también para poder vivir nosotros. Y a mí la verdad me impresiona mucho esto que ha pasado con la pandemia. Que, bueno, hemos sufrido pérdidas muy cercanas y es muy lamentable y triste, pero también como nos deja lecciones bien, que ojalá no las dejamos y las olvidemos. Y ahorita lo que comentaba sobre este marketing de que llega el placer a tu mente y que te asocia placer con tus emociones, es muy fuerte, es muy fuerte. Y digamos el marketing que te invita a no consumir es muy débil. No consumas porque te hace daño, no fumes. No, pero es un no que casi te dice que hasta te da curiosidad, ¿no? Pero ¿por qué no, verdad? Claro, Entonces, claro. son dos campañas muy desiguales. Y ahí es donde tenemos que estar bien listos para que esta conciencia, pues, no cuestione este comercial tan sabroso y tan antojable, ¿no? Pienso que estas campañas son tan desiguales como la brecha social que existe en los países latinoamericanos. Hay mucho más marketing para que consumas que el hecho de que evidentemente consume lo que te hace bien. Concientiza, ve lo que hay detrás del producto, ve al menos los ingredientes, o no sé, cuídate. Pienso que no existe eso, pienso que existe de a poquito. Yo pienso que sí existen comunidades, la concientización con respecto al tema del consumo. Fíjate que el circuito del placer se aloja en nuestro cerebro medio. Y en el cerebro medio es donde están las necesidades básicas. Desde el hecho de alimentarnos, procrear, o sea, el sexo, el hecho de mantenernos a resguardo, de cuidarnos, proveernos de víveres para poder seguir subsistiendo. El gusto, ¿cierto? Queda grabado también en nuestro inconsciente para que podamos comer eso, aquello que nos gustó, para poder mantenernos nutridos. Ese placer vive ahí. ¿Qué pasa cuando uno consume drogas, por ejemplo, ¿no? O alcohol? En el caso de la cocaína, por ejemplo, lo dispara arriba, digamos, el placer. Los neurotransmisores y los receptores empiezan a volverse locos y dopamina, pero Explotan. explota. Algo que no es natural en la vida. Esa felicidad no existe en la vida. Ese nivel del cuerpo jamás lo va a generar, porque lo trastorna el cuerpo. Y el cuerpo no entiende nada, el cerebro no entiende nada. ¿Cómo puedo tener tanto placer? Entonces lo explota, lo lleva hasta un límite, y ese circuito del placer se trastorna y nos volvemos adictos. No podemos convivir, no podemos concebir la vida si no consumimos. Entonces, ¿qué hay que hacer con la persona que es adicta? Sacarla de ahí, desintoxicarla, que saque su droga del cuerpo, y de alguna manera que ese circuito del placer se vuelva a regenerar de alguna manera y empiece a formar nuevos circuitos neuronales, nuevas conductas, nuevas formas de ver la vida,
y lamentablemente no todo un porcentaje alto es el que vuelve. Muchos recaen después de mucho tiempo, poco, pero es muy difícil, es Es muy que hay una complejo. afectación muy grande, ¿no? Imagino yo, no sé, el placer de comerme un chocolate o de abrazar a mi hija y sentir esa sensación. Supongo que ya si yo consumiera, pues, ¿de qué me sirve? O sea, el abrazo no me va a significar nada, pues, ¿no? Claro, el nivel hedónico es tan alto Ujú, que, es cierto, ya no hay nada que te pierde la capacidad de asombro. así es. Eh, pierdes las emociones, ya no te emociona nada, te desmotivas, nada tiene sentido. Pero fíjate, volviendo un poco a esto del marketing, ¿no? Ujú. Las personas que quieren que consumas no solamente drogas ni alcohol, sino que consumas cosas materiales, apelan a ese circuito, saben de cómo estás constituido. Y saben, creo yo, y es una teoría para mí, que esto de que saben que necesitas sentirte amada o amado. Finalmente, lo único que quieres es sentirte amado, sentirte validado. Lo único que quieren es sentir que te sientas aceptado. Sí, Quieren que, quieren, ellos lo saben perfectamente que quieres sentirte amado. Entonces, ¿cómo juegan con esto, por ejemplo? Te venden, en el caso de los hombres, una chica en una playa en bikini, bien diminuto, porque fíjate como cierto, habíamos hablado en ese bromedio, esto de la procreación y el sexo en el circuito del placer es muy potente, de hecho por eso muchos adictos se hipersexualizan, son ujú, adictos después a la pornografía, y te ponen a esta chica, ¿no? Apelan a tu circuito del placer con una cerveza sudada, muy linda, y después esa chica se acerca a un hombre que está bebiendo la misma cerveza. Ese hombre finalmente tiene la chica, tiene placer, finalmente ese hombre es aceptado y es amado por esta chica. Entonces, bastardeamos el amor y bastardeamos todo lo que tenga que ver con el lazo entre un hombre y una mujer, todo lo que es la mujer la denigramos, y creemos que también el alcohol, ¿cierto?, es la manera de cómo acercarnos a alguien. Se empieza a prostituir todo esto al ser humano de realmente, y se tergiversa la realidad, la esencia del ser humano. El ser humano no es eso, es Pero mucho más potente. qué importante tener esa mirada crítica, porque bueno, yo veo ese comercial o esa imagen y a lo mejor en la simpleza de verlo y ya, no analizo todo esto que me están diciendo, ¿no? O sea, realmente te están diciendo que hay que ser como ese hombre o como esa mujer, pues, ¿no? Porque ellos son felices. Lo que te están diciendo finalmente que cuando vayas con tu carrito por el supermercado y veas la cerveza que viste en el comercial, te venga todo este recuerdo y dice, yo voy a ser amado si es que tomo esa cerveza. Y voy a Claro, tenerla. claro. O el mismo desodorante este, que no voy a decir la marca, pero que se le acercan las chicas, ¿no? Y lo desean y lo tocan. Y muestran un chico no muy agraciado, digamos, con un poco así medio flacucho, porque va para ellos, ¿no? Para los que tienen mucha inseguridad con respecto al hecho de formar una pareja o acercarse a alguien, entonces le dice, aquí tenemos la solución, toma este desodorante. ¿Y qué hace? Dice, ok, la felicidad la voy a lograr si la pongo afuera, en un producto. Igual que un medicamento, lo que pasa con el Ritalin, ¿no? Si yo tomo esto, voy a ser mejor persona y me van a amar. Entonces empezamos a generar conciencia de que a través de algo que está afuera, voy a ser feliz. Y empiezo a ser dependiente a algo de afuera. Todo es afuera, nada existe en mí finalmente. Todo tienes que Sí. consumirlo, todo tienes Ujú. que tomarlo desde afuera porque nada existe en ti. Eres un ser vacío que no tiene idea de nada. Por lo tanto, ponte este desodorante para que te amen. Porque si no, la verdad que tú no vales directamente. Pero este desodorante sí tiene la solución. Sí, te dan mucha información, te dan muchos mensajes que no te los dicen así tal cual, uno, dos, tres, pero ahí están, ¿no? Y nos tienen, Implícitos. y nos tienen como zombies, Ujú. ¿cierto? Como sociedad nos tienen como zombies. Y tenemos que hablar de esto para luego hablar de las adicciones. Porque las adicciones es al final. Finalmente, al final la persona rompe la adicción y termina muerto en vida. Pero tenemos que hablar, concientizar acerca de esto para que podamos tomar elecciones, para que nuestros hijos tomen la elección, que antes de que poner el efecto afuera o en un producto, digan, no, papá, ¿sabes qué? Prefiero un jugo natural en la casa, házmelo tú. Es más rico. O no sé. Empezar a Ujú. concientizar, hablarlo en la casa, conversarlo, no imponerlo al hijo, porque el hijo huye. Si tú impones,
autoritariamente y paternalistamente, las cosas son así, deben ser así, y si no haces esto, te va a ir peor. Hay que conversarlo, porque el otro también es un ser humano, está tratando de entender. Nos falta todavía, querida, pero la verdad que vamos para adelante. Yo creo enormemente en la nobleza inherente del ser humano que quiere lo mejor, yo creo, para las personas. Incluso hasta el más malo nació noble. Fue un bebé eventualmente y se fue construyendo, ¿no? Y termina siendo no sé, una aberración humana, pero finalmente es, yo creo, en la nobleza inherente del ser humano. Sí, Javier, creo que coincidimos, ¿no? No podemos como rendirnos, pero sí está difícil. Y ya enfilándonos al cierre de esta extraordinaria conversación contigo, que te lo agradezco muchísimo, eh, pues estamos ante una situación difícil ya en el entorno donde hay una persona con adicciones, ¿no? Está una familia que sufre la codependencia, esa codependencia al adicto y está una persona que tiene que luchar mucho y trabajar demasiado para poder salir de una adicción. Hay esperanza, Javier. Hay esperanza para las familias, hay esperanza para quienes sufren la adicción. Sí hay esperanza mientras se trabaje y nunca se bajen los brazos. Eh, pero no por esto que yo lo diga que hay esperanza, no existe la posibilidad de tener un final mortal, o un final trágico, porque existe y está la posibilidad también. La esperanza creo que tiene que estar más que en el hecho incluso de tener un adicto terminal, muchas veces, donde no tiene recuperación, no tiene vuelta, y el psiquiatra se acerca a la familia y se sabe que no tiene vuelta. En la reconstrucción de esa familia. Hay esperanza, yo creo que hay esperanza en que una persona se recupere, pero necesitamos concientizar en esa persona que tiene problemas de adicción el trabajo constante. El adicto debe tomar la decisión de querer dejar de consumir. Y para eso no basta con decirlo ni aparentarlo. Al adicto tiene que entrarle en su cabeza y está enfermo y entender lo que es una enfermedad. Así como un diabético, como un cáncer, tiene un problema mental que es la adicción. Y por lo tanto, así como un diabético no debe andar circulando, ¿cierto?, por pastelerías o andar pasando porque tiene ganas de comer pasteles y sufre viendo, el adicto tiene que hacer lo mismo, romper su círculo de amistades que lo lleven, digamos, a consumir. Tiene que cambiar de vida, pero partir desde cero, cambiar todo, absolutamente todo. No una cosita poca, no es que voy a ver al amigo, no es que, mira, pero si es tan amigo mío, si yo sé que consume, pero no. Tienes que realmente renunciar a tu vida anterior, aunque te duela. En el caso de quienes les dicen no, o sea, bueno, por más que se les dice o quieran y no puedan, las familias. Las familias creo que es súper importante también que trabajen en sí mismos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, muchas comunidades se rigen bajo esto de hacer terapias de grupo del mismo adicto y las terapias de grupo a nivel familiar, donde la misma familia se va uniendo. Fíjate como Alcohólicos Anónimos, que esto, por eso yo me inspiré en coach de vida, en esto de no ser no necesariamente ser un psicólogo o un psiquiatra, y no quiero decir con esto que no sirven, no, por el contrario, no quiero decir, porque se puede malentender, estoy diciendo que a través de la conversación de una persona que vivió por el flagelo, empiezan a ser alcohólicos y anónimos en esto de la autoayuda, ¿no? Y empiezan a funcionar estos grupos que han traído resultados, pero maravillosos. Eh, y creo en estos grupos, yo creo en esto de que nos unimos y empezamos a ayudarnos unos a otros. Pero pienso que la familia tiene que tomar la decisión de curarse también, porque también pasa mucho que vuelve el adicto rehabilitado, entre comillas, de la comunidad terapéutica a la casa, y la familia lo enferma de nuevo para que vuelva a ser el adicto de antes, a nivel inconsciente a veces, no lo tratan de enfermar a propósito, porque a veces la familia, cuando sale el adicto, que estuvo enfermo tantos años enfermando a la familia, el adicto sale, se va a rehabilitar, la familia queda como sin propósito, necesitan al enfermo de vuelta. Yo lo cuidaba, lo vestía, tenía que estar preocupada de él, la madre, muchas veces desaparece el hijo adicto, se va a recuperar y la madre se queda parada sin saber qué hacer. Y tiene que saber que también es una coadicta. Y tiene que recuperarse, y tiene que ir no sé si a terapia, pero también tiene que ir a contenerse al menos, a guiarse y saber de qué se trata la enfermedad de su hijo. Capacitarse, ayudarse.
yo creo que es necesario, igual que en el avión, cuando la azafata o la aeromoza dice póngase usted primero la mascarilla y después póngasela al lado, nosotros como familiares, las personas como familiares de personas con problemas de adicción, debemos cuidarnos a nosotros, apoyarnos a nosotros para poder cuidar al adicto. O si no, lo vamos a enfermar de vuelta y podemos hacerle un daño de vuelta y volverlo a ser adicto otra vez, a que vuelva a generar adicción. Entonces, es un tema bastante complejo, es gigantesco, pero yo estoy seguro, que no sé si voy a estar vivo para ver el cambio completo, yo creo que no, pero creo que tenemos que humildemente saber que mi propósito va a ser solamente ser un ladrillo de este gran edificio, y voy a ser un ladrillo que ni siquiera se ve. Pero ¿qué más da? No quiero ser el ladrillo. ¿Para qué voy a querer ser el ladrillo gigantesco? Yo soy el que hice el cambio. No, somos parte de un cambio. Todos nos cuidamos, todos somos células de este gran cuerpo que se llama humanidad. ¿Para qué ser tan figurita, no? A veces, no, yo soy el que hizo el cambio, ¿no? Así que con mucha humildad hay que hacerlo. Javier, muchísimas gracias. Javier González, un placer haberte tenido en Agentes de Cambio, de verdad. Oye, muchísimas gracias por tu invitación, la verdad, Ale, que me hizo pensar muchísimo también acerca de mi propósito, de mi sentido de servicio. Lo refuerzo con esta entrevista, la verdad, y te agradezco muchísimo por tu humildad también, que la siento, la leo, por tu simpatía también y por ser una persona tan amorosa. Así que muchas gracias, Javier. Los sábados también hay un workshop también, guía para padres en adicciones también, así que hay hartas actividades. Para que se metan a la página de Javier González Coach, ahí está toda la información y pueden en Facebook. Eso. Muchísimas gracias, Javier. Saludos hasta Chile. Un abrazo grande, México querido. Chao, chao. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Agentes de Cambio. Síguenos en redes sociales porque a partir del podcast de todos los miércoles aspiramos a seguir entablando conversaciones que nos inviten a la acción.